Bueno, y aquí estamos en el primer encuentro. Vamos a dividir este encuentro en 3 partes. Esta es la primera parte, donde vamos a resolver algunos de estos temas: la ciencia y las ideas de investigación. Vamos a hablar después, en una segunda parte, sobre cómo se hace un planteo de un problema de investigación. Y luego una clase sobre búsqueda bibliográfica en Internet, particularmente para usar Google Académico, Medline y Cielo, que les puede servir para realizar el marco teórico de la investigación. Vamos a comenzar brevemente a reflexionar un poco sobre la ciencia. Este es un curso más bien práctico, así que no nos vamos a detener tanto en la teoría de la ciencia, pero hay unas cosas que decir acerca de la ciencia, lo científico, la cercanía a Dios y mitos relacionados, en el sentido de que a veces se tiende a sobrevalorar la idea y el rol de la ciencia en tanto una casi nueva religión. Y en realidad la ciencia es de alguna forma un cuerpo de conocimientos que se obtienen de una forma en particular, que ahora vamos a aprender. Este curso trata sobre la metodología del método científico, pero tenemos que reconocer que hay varios tipos de conocimientos. Hay un conocimiento intuitivo, empírico, religioso, filosófico. Uno de los tipos de conocimientos es el científico, que no es nada más ni nada menos que aquel que se obtiene mediante la aplicación de un método estructurado, que es el método científico, que es el cual vamos a de alguna forma desarrollar en este cursado. Algunas cosas sobre la ciencia que nos pueden hacer un poquito pensar en relación a ella. Primero, ustedes observen, reflexionen que las leyes científicas no se dan en la realidad. Es decir, son construcciones del ser humano, en tanto éste necesita de la ciencia y de construir las teorías que se desenvuelven a nivel del universo, pero como una especie de necesidad de la razón del ser humano, en tanto que la ley científica no existe per se. Piensen en la fuerza de la gravedad. Esa es una construcción del ser humano, en tanto su necesidad para poder estructurar el universo y poder entenderlo. La observación científica no es neutra ni es objetiva. A veces se piensa que la ciencia es neutral, es impoluta, es sin ningún tipo de interés, y en realidad en la ciencia existen varias parcialidades. De hecho, piensen en el trabajo que ustedes quieren desarrollar. De los innumerables problemas de investigación que ustedes quisieran o podrían haber planteado, han planteado uno, que es el que vamos a desarrollar en este curso. Entonces, ya en esa decisión existe una subjetividad del investigador que plantea un problema en detrimento de otro. Lo mismo, vamos a ver luego, las variables que vamos a utilizar para poder hacer nuestro trabajo. Cada una de las variables que uno recolecta implica dejar de recolectar otras. Entonces, existen decisiones que se toman. Por tanto, de alguna forma, por empezar, los trabajos de investigación no son absolutamente despojados de la subjetividad. Y sí tienen mucha subjetividad y a veces muchos intereses que están por detrás de ellos. Otro concepto: un mismo objeto puede ser estudiado desde diferentes teorías. Es decir, no existe un solo método, sino más bien se desea una rigurosidad metodológica al poder realizar algún tipo de investigación científica. Este concepto también es importante. Es imposible comprobar una teoría científica, en el sentido de que todas pueden ser refutadas. El concepto científico es, por definición, provisorio, porque es científico en tanto pueda ser refutado. Si no puede ser refutado, en el sentido de que si no tiene la posibilidad de ser refutado, no es científico. La ciencia necesita, y está definido de esta forma, que el conocimiento que se pueda llegar a lograr pueda ser refutado, y eso implica entonces que también es provisorio. Cualquier conocimiento es provisorio. Bueno, lo anterior vamos a tomarlo como una introducción o como una especie de reflexión rápida acerca de algunos puntos, mitos sobre la ciencia. Pero decía, este es un cursado eminentemente práctico,
Y vamos a iniciar esto que es el nódulo de este módulo, que es cómo se plantea un problema de investigación. A partir de una idea, vamos a desarrollar una serie de pasos y todo este conjunto de círculos que están viendo acá, que es lo que vamos a hacer en este módulo, tienen que ver con el planteo de un problema de investigación. Hay varias fuentes de ideas para hacer una investigación. Fíjense acá, esta animación nos recuerda a Newton, que se cuenta que justamente la ley de la gravedad fue inspirada a partir de este accidente con la manzana. Pero decía, las fuentes de ideas para una investigación pueden ser absolutamente diferentes y muy extrañas a la ciencia, y todas son válidas. Pueden partir de experiencias puntuales, material escrito que uno lea y se inspire, o le surge una pregunta que deba ser respondida con una investigación, páginas que uno lee, radio, televisión, teorías, conversaciones personales entre colegas, o en la calle cuando nos hacen alguna pregunta y de repente eso es un disparador de un trabajo de investigación, ver algún tipo de circunstancia que nos llame la atención, cualquier creencia o intuición, cuando interactuamos con grupos donde se producen relaciones sociales y entonces de repente surge algún tipo de planteamiento que nos produce un poco de curiosidad. Todo esto puede ser fuentes de ideas para una investigación, no importa cómo surja la idea, cualquier inicio es válido. Y es habitual que las ideas o preguntas de investigación iniciales sean vagas o muy generales. Van a ver en el desarrollo de los prácticos de este curso que al principio las ideas son muy generales. Por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿qué aspectos influyen para que una pareja tenga un trato cordial? Si quisiéramos hacer una investigación basada en esa pregunta, nos damos cuenta que es una pregunta extremadamente general, en el sentido de que queremos saber todos los factores o algunos factores, alguna edad en particular o todas las edades, con un enfoque sociológico o de corte psicológico. Es decir, las preguntas suelen ser al principio muy difusas y entonces conviene realizar una búsqueda bibliográfica que nos amplíe un poco la idea de nuestra idea de investigación con el fin de poder comenzar una delimitación de la idea. Es necesario que a partir de un tema o de una idea general comencemos a recortarla. Miren, la ciencia plantea que la realidad tiene que ser fragmentada para poder comprenderla. Es decir, la realidad es muy compleja y no puede ser aprendida de una sola vez. Entonces necesita ser fragmentada para que por partes se pueda estudiar. Pero esto implica que tenga que hacerse esa fragmentación de a uno por vez. Entonces decimos, es una frase que ocupamos mucho, que no es posible investigar el mundo y sus alrededores, en el sentido de que tenemos que concretar una idea y tener una conducta y una disciplina tal que no nos permita, de alguna forma, explayarnos sobre otras áreas que no son concretamente la idea central que queremos investigar. Entonces es muy importante que esa idea se concrete. Esto es una licencia que vamos a tomar para reforzar esta idea de que la idea de investigación tiene que ser concreta. Decimos que en palabras del filósofo, corta la bocha respecto de una idea de investigación. Tiene que ser, por definición, absolutamente recortada y delimitada. Y en este ejercicio que vamos a hacer durante el módulo 1, vamos a tener que dedicarnos a recortar esa idea de investigación, a delimitarla. Las mejores ideas o preguntas de investigación, y este es un listado que ustedes pueden comenzar a tomar como un chequeo de sus ideas para poder comenzar a recortarlas y a delimitarlas, tienen en claro desde qué perspectiva se va a abordar el problema. Si de la psicología, si de la biología, de la medicina, desde cuál. Intrigan o alientan y excitan al investigador de forma personal. Tengan en cuenta que una propuesta de investigación puede durar mucho tiempo llevarla a cabo. En nuestro caso, más o menos 3 o 4 meses. Entonces, tener que lidiar con un problema de investigación, hacerse tiempo para estudiar
o para recolectar datos de un problema de investigación que en realidad no nos importe, es muy desgastante. Así que preocúpense porque la idea que quieran plantear sea especialmente interesante por algún motivo para ustedes. No tienen que ser nuevas o extremadamente originales como que si quisiéramos descubrir América, pero sí novedosas en el sentido de algún aspecto del problema que queramos abordar. Y tenemos que pensar si nosotros queremos una idea de tipo ciencia purista para elaborar teorías, digamos con una especie de situación de interés académico, o más bien para resolver un problema de la práctica de nuestra cotidianeidad. Tenemos que pensar entonces para qué lado queremos de alguna forma llevar nuestra investigación, para resolver una laguna del conocimiento académico o científico, o para ser más pragmáticos y a partir de nuestro trabajo resolver algún problema en nuestro ámbito de desempeño. Acá llegamos con esto que es una introducción y que donde hemos tratado de marcar la importancia de que sobre una idea que ustedes tengan para investigar, necesariamente la tenemos que delimitar. Y en la segunda parte vamos a dedicarnos a realizar el planteamiento de un problema de investigación. Así que los esperamos.